sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Bienvenidas otra vez a Panía, Mujeres con Propósito. Yo soy Dana. Yo soy Raquel y el día de hoy estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar acá con ustedes compartiendo. Y tenemos hoy a Ale. Ale, si quiere presentarse un poquitito. Ok, gracias chicas, gracias Dana, Raquel por poder hoy estar con ustedes. Como ellas decían, mi nombre es Alejandra Chávez, pero eso es mucha seriedad, así que mejor Ale, porque así me regañaba mi mamá. Bueno, les comparto un poquito de quién soy, qué hago. Por la gracia de Dios estoy sirviendo con un ministerio que trabaja con jóvenes, se llama Palabra de Vida Costa Rica. Nosotros hacemos campamentos de verano, hacemos retiros, damos conferencias en colegios y aún apoyamos a grupos de jóvenes de las iglesias, ¿verdad? Entonces, ahí yo estoy apoyando nuestro programa de jóvenes, específicamente se llama Clubes Bíblicos, así que estoy apoyando el club bíblico de mi iglesia, Christ Fellowship, aquí en Costa Rica. Y, bueno, gracias a Dios ya son varios años sirviendo ahí y perturbando espíritus de algunas chicas, dicen por ahí. Bueno, Ale, a mí me gustaría comenzar preguntándote, bueno, ¿cómo fue tu infancia y tu adolescencia? Sí, ¿cómo pasaste esa etapa de tu vida? Ok, bueno, vieras que eso es, pues, es bien interesante, ya que, bueno, mis padres se casaron muy jóvenes, mi mamá tenía 13 años cuando se casó y mi papá tenía 25, él fue un asaltacunas completo, ¿verdad? Y realmente, al haber empezado tan jóvenes una familia, también se divorciaron muy jóvenes. Mi mamá tenía 30 cuando se divorció y ella dijo, yo no viví antes mi juventud, tengo que vivirla ahora. Cuando ella se divorció yo tenía 6 años, así que cada uno empezó por su lado. Mi mamá empezó un mundo de fiestas, de alcohol y diferentes cosas, mientras yo también, mi papá estaba formando una familia por otro lugar. Así que bueno, mis hermanos y yo entramos en eso, ¿verdad? Y tan solo 6 años, ellos se divorciaron, me vine para Paso Ancho, que es donde hoy actualmente vivo. Y gracias a Dios, bueno, ahí habían muchos vecinos, pero habían unas familias que estaban intentando acercarse al Señor. Hoy doy gracias a Dios por ellos, porque una de ellas fue la que me motivó a ir a la iglesia por muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, en medio de juegos y todo con ellos, a pesar del desorden que había en mi casa, sucede algo. A mis 9 años, mi papá un día va para el lado de la zona sur del país con la mujer que él vivía, y cuando iba por Pérez Celedón los detienen y a la mujer le encuentran droga en el estómago. Así que en medio de eso, él estuvo preso 3 años, ¿verdad? Y en mi inmadurez de 9 años, porque así lo puedo decir hoy, yo lo que hice fue enojarme con Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú existes, ¿por qué esta familia le tiene que hacer daño a la mía? Dios, si tú existes, ¿por qué tú permites todo eso, verdad? Así que fueron 3 años, de los 9 hasta los 12, donde si vos probablemente me venías a hablar del Señor, yo te quería mandar de una patada a la China, ¿verdad? Y hasta ahí, bueno, hasta los 12 años, que entre un ratito se los voy a contar, fue cuando pude llegar a conocer a Cristo, ¿verdad? Pero sí fue una adolescencia, hoy digo, bueno, mucha gente que me conoce me dice, Ale, vos pudiste haber hecho lo que quisieras con tu vida, meterte en vicios, en fiestas,
pero al final decidiste acercarte al Señor, ¿verdad? Y realmente no fue que fui yo, porque si no sería, uy, super Ale, ¿verdad? Pero fue el Señor, primeramente llegando a mi vida. Segundo, fue el resultado de personas trabajando en mi vida, no de una, sino de muchas. Eh, y tercero, del resultado de su palabra, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Entonces, yo agradezco a Dios por las personas que cuando estaba yo por aflojar, me jalaban el aire un poquito. Una específicamente es la esposa de mi pastor, ella se llama Carolina Leighton, y durante años pues ahí estuvo y fue una tremenda bendición y creo que soy resultado de eso, ¿verdad? Así que ese es un poquito de mi infancia, mi adolescencia. No sé si tienen otra pregunta de la infancia y la adolescencia, la pueden hacer, chicas, es que no hay problema. No, la verdad es que es muy cierto, ¿verdad? Que no somos nosotras, ¿verdad? Que nos cuidamos por nosotras mismas, ¿verdad? Aún habiendo, yo al menos que crecí en la iglesia y todo, y yo acepté a Cristo mayor, ¿verdad? Y no fue porque por obras mías, no fue porque yo quisiera, y no, yo creo que uno más bien desearía tener más tiempo con Dios de haberlo aceptado más tiempo después, pero Dios sabía, ¿verdad? Dios sabía que Él iba a llegar en algún momento, ¿verdad? Y por eso tal vez siempre nos cuida de antemano, ¿verdad? Porque Él sabe los planes que tiene para nosotras. Y, y ver eso, ¿verdad? Que Él está ahí siempre cuidándonos, ¿verdad? Esperando a que su plan se cumpla. Eh, en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo fue que usted llegó a los pies de Cristo? Ok, como les decía ahí, ¿verdad? Después de esos 3 años que me enojé con el Señor y que creía que con eso iba a solucionar algo, un día una de estas familias de ahí del barrio me empezaron a invitar, uno de mis mejores amigos me empezó a invitar a ir a un campamento de jóvenes, justo de este Ministerio de Palabra de Vida, Costa Rica, y me decía, mira, va a ver fútbol, porque a mí me encantaba el fútbol, y yo le decía, no, no quiero ir. Y eso era grave, que yo le dijera que no, ¿verdad? Mira, va a haber tal cosa, ¿no? Y así durante 2 semanas me insistía, ¿verdad? Y le llegué a decir, mira, es que se murió mi perro, no quiero ir, pero ni perro tenía, ¿verdad? Era simplemente parte de mi enojo con el Señor. Así que bueno, ya cuando no tuve más excusas, después de 2 semanas le dije, bueno, está bien, voy a ir, pero déjame en paz, ¿ok? Déjame en paz, voy a ir. Me fui a ese campamento, llegué, fue muy cómico porque llegué a ver personas felices, quizás limpiando una mesa o haciendo cosas, juegos o durmiéndose hasta tarde y yo decía, estos locos, ¿qué les pasa, verdad? Y cuando yo llegué en un momento a enterarme en el campamento que esta gente pagaba por servir, yo decía, estamos todos locos. Entonces empecé a hacer un poquillo de travesuras en el campamento, ¿verdad? Pero me acuerdo que la persona que estuvo encargada o de consejera mía ahí, se llama Paola Miranda, me dijo, toda la semana estuvo con muchísimo amor predicándome el mismo mensaje, ¿verdad? Que yo era pecadora, bueno, que todos éramos pecadores, que yo me estaba yendo al infierno por ese pecado y que no había nada que yo hiciera o dejara de hacer que me pudiera salvar. Y que el único que podía cambiar mi eternidad era Cristo en esa cruz, ¿verdad? Toda la semana me habló de eso. Y yo no quería tomar decisión. Llegó el día jueves a la noche, hubo un musical en ese campamento y me acuerdo que al final, una vez más predicaron el Evangelio. Y una de las preguntas era, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Verdad? Y a pesar de que lo había vivido toda la semana, terminó ese musical y yo fui sola a buscar a esta chica, Paola, y le dije, Paola, ayúdame, yo no me quiero ir al infierno. Así que esa noche con ella, con 12 años, ahí tomé decisión por Cristo. Obviamente no fue algo mágico porque a veces uno se desanima, uno toma decisión y sale de un campamento, un retiro, una actividad y llegas a tu casa, más donde toda tu familia es inconversa y es como, qué dicha, mamá, llegué, recibí a Cristo y qué, ¿verdad? Entonces, mi familia no cambió, pero algo sí había cambiado en mí, ¿verdad? Y era esa eternidad y esa seguridad. Y hasta el día de hoy puedo decir, sé que si me muero voy al cielo, no por ser mejor que nadie,
sino por lo que Cristo hizo en mí. Entonces, hoy alabo al Señor por ese verano del 2002 y las personas que se animaron a insistirme en ese momento. Así que bueno, así fue como pude conocer a Cristo. Qué interesante y qué interesante. Y a veces no sabes qué hacer porque puede ser que tu familia sea inconversa, sea todo esto, y es el cambio que uno tiene que hacer. Pero más allá de todo esto, ¿qué cosas has tenido que dejar a un lado para poder seguir a Cristo? Renunciar a ti misma y decir, ya no quiero vivir con estas cosas, quiero seguir a Cristo y quiero poner mi mirada en Cristo. ¿Qué has tenido que dejar? Híjole, es interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, bueno, yo les compartí ahorita de cuando recibí a Cristo y les decía que durante mi adolescencia hubieron muchas personas animándome en el Señor. Pero una de las decisiones que yo tomé a los 15 años y que no pensé que iba a repercutir tanto era decirle al Señor, Señor, yo te quiero servir. Quiero alcanzar a otros jóvenes y predicarles el mismo mensaje que a mí me predicaron. Hablarle de ese Dios amoroso, ¿verdad? Y claro, esa fue una oración, pues quizás sin saber lo que iba a devengar a los 15 años, ¿verdad? Y ingenua, pero fue una oración que intermitente en el sentido de 4 años y medio orando y decirle, Señor, yo te quiero servir, me quiero ir a preparar. No te voy a decir que todos los días, pero oraba por poder irme a preparar a otro lugar cada vez que me acordaba. Y bueno, fue interesante en un momento, bueno, me fui a servir, a preparar a Argentina, a un instituto bíblico de Palabra de Vida Costa Rica allá, de Palabra de Vida, perdón, porque Palabra de Vida está en muchos países. Y una de las cosas a dejar fue mi país, ¿verdad? Yo decía, wow, ¿cómo voy a dejar mi país? Y no tan solo por un año, sino fue por 3 o 4 años. Y yo decía, en medio de eso habían temores. Y si me llego a ir por decir algo, a Argentina, pues mi familia no es adinerada. Y decía yo, bueno, y si alguien se muere en ese tiempo, ¿cómo voy a hacer para devolverme, verdad? O cómo haría para poder estar, pero también era descansar en que si Dios me había llevado, Dios me iba a traer, ¿verdad? Así que en cierto momento fue renunciar a mi país, fue renunciar a mi familia, fue renunciar a mi zona de confort, porque es muy cómodo quedarte donde para vos es todo seguro, debajo de tu casa, tu familia, tu cuartito, ¿verdad? Fue renunciar a personas, porque aun cuando yo llegué a Argentina, fue chistoso, si bien es cierto, iba a un instituto bíblico, muy dentro mío yo iba con una actitud de decir, bueno, sí, yo voy a ir a escuchar las clases, voy a ir a escuchar las materias, a probar, pero yo decía, nadie más tiene que trabajar en mi vida, las personas que ya trabajaron en Costa Rica, aquí nadie me tiene que decir nada, y el Señor fue quebrantando mi orgullo, ¿verdad? En diferentes circunstancias, ahí puedo compartirles. Y ha sido ir aprendiendo a renunciar a cosas, ¿verdad? Aún, por ejemplo, a mis miedos. No te voy a negar, cuando ya terminé de estudiar y una oración era, Señor, bueno, ¿a dónde quieres que te sirva? Una de mis oraciones a Él en medio de ese instituto era, Señor, antes de terminar, yo quisiera, que si es tu voluntad, que me dirijas a dónde quieres que vaya, ¿verdad? Y había una serie de lugares en mi corazón, pero bueno, Dios siempre fue direccionando al volver acá a Costa Rica. Y uno de mis miedos era, bueno, ¿y si me equivoco? Y, Señor, ¿de qué me voy a sostener? ¿Cómo vas a proveer mi sustento? Porque es muy fácil planear tener una carrera, o sea, fácil hablo en el sentido de pensamiento, ¿verdad? Porque no es fácil sacar una carrera porque requiere esfuerzo, estar en la universidad, dinero y todo. Pero es más fácil decir, uy, saco una carrera, tengo un trabajo a tiempo completo, recibo 700,000 colones mensuales y vivo de eso. Y yo decía, híjole, y aún a la crítica de mi familia, ¿verdad? Porque yo decía, ¿y ahora?
de que vivo. Pero te puedo decir que han sido 8 años apasionantes ya casi de estar sirviendo al Señor a tiempo completo, y he visto ese versículo del Salmo 37:25, cuando dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo que mendigue pan en su descendencia. O Filipenses 4:19, cuando dice: mi Dios pues suplirá. No dice mis fuerzas, no dice mi iglesia, no dice mi trabajo, dice mi Dios, ¿verdad? Todo lo que os falte. Y ha sido así, ha sido ver al Señor en cada faceta, pero sí hubo muchas renuncias aún a mi iglesia, porque antes de irme, algo que amé antes de irme y disfruté en mi adolescencia fue el servir en mi iglesia. Entonces también fue renunciar a personas que amaba antes de irme, ¿verdad? Creo que fue así, siempre va a ser el servir al Señor va a requerir ir renunciando a cosas, a tiempo, dinero, posesiones, ¿verdad? Pero el Señor al final te devuelve mucho más que eso. Así que bueno, las animo a cualquiera, aún a Raquel, a Dana, a cualquiera persona que esté pensando ahí escuchando la entrevista, en servir al Señor a evaluar eso, ¿verdad? Y ver nuestra vida, ¿verdad? Tanto pasada en el sentido de cómo me comporté yo, cómo actué yo antes de haber recibido a Cristo, ¿verdad? Y tal vez no somos conscientes del amor que tiene Dios para nosotros, y vivimos una vida tal vez no eh, tan buena, ¿verdad? Como si podemos decirlo, pero en el momento que aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y sabemos que van a venir retos y van a venir cosas, y no es de temer, ¿verdad? Es más bien de seguir a Dios y sentir esa fidelidad que Él tiene hacia nosotros, sentir que podemos confiar en Él en cada momento, que podamos pasar por 1000 cosas, porque en esta vida siempre va a ser así, ¿verdad? Siempre vamos a pasar por cosas, pero Dios va a estar ahí presente, ¿verdad? Y esas cosas, ¿verdad? Que tal vez marcaron nuestras vidas, o esas cosas que estamos pasando, pueden servirnos también de ayuda para nuestros ministerios, ¿verdad? Para la vida en la que trabajamos. Y, y así viendo cómo es su vida ahora, ¿verdad? Todo lo que usted ha hecho y cómo Dios ha trabajado en su vida, eh, cómo es estar en el ministerio en el que usted trabaja ahorita, cómo es trabajar con las jóvenes con las que usted trabaja ahorita. Híjole. Bueno, personalmente a mí me encanta. Me encanta creo que muchas veces, digamos, cuando me desespero y no sé qué hacer con ellas, porque claro, todas tienen su carácter, tienen sus luchas, tienen sus cosas, es recordarme lo que fui yo en mi adolescencia, ¿verdad? Y decir, vos no fuiste fácil, vos le diste guerra a Carito y a otras. Así que ahora, aguantate, la verdad, Carito siempre, la esposa de mi pastor me decía: Ale, todo vuelve. Un día te va a volver todas las tortas que nos hiciste, ¿verdad? Pero la verdad que me encanta, es un motivo de gratitud. Siempre cuando les digo, chicas, yo nunca me imaginé, primero estar hablándoles del Señor a ninguna chica, porque mi expectativa de vida era jugar fútbol, era una cancha, y no me veía haciendo otra cosa. Entonces, es un desafío, es algo hermoso, pero a la vez es algo que necesita dependencia del Señor, ¿verdad? Hoy por hoy, justo la otra vez me pasaba, evaluábamos, bueno, yo estaba viendo la lista de chicas de la iglesia que normalmente pues asisten, y te voy a compartir una parte de la iglesia y una parte de lo que es en palabra de vida, ¿verdad? En la iglesia, por ejemplo, hace unos días yo decía, bueno, quiero sentarme a orar por cada una de las chicas que hay, tanto en los jóvenes del club bíblico, que son los adolescentes de 12 a 17, como la comunión de jóvenes mayores, que son ya chicos de 18 en adelante. Y un lunes, así justo era lunes, me puse a orar por ellas, una por una, y no me había dado cuenta que éramos tantas. Yo decía, Señor, somos 53 chicas en los dos ministerios. Y ahí me asusté,
¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿cómo hago? Entonces hice algo como esto, bueno, no sé si ahí se puede compartir pantalla para ver si les puedo mostrar, pero déjenme ver si lo tengo. ¿A dónde está? Denme un segundo. Bueno, ahí mientras oraba por ellas, dije, bueno, Señor, quiero hacer algo práctico, porque es irreal orar por las 53 cada vez, ¿verdad? Entonces, en un tiro, agarré un papel de construcción, no soy muy ágil con las manualidades, y hice algo sencillo, algo como esto, no sé si se llegará a ver. Ignoren lo que escribí ahí, pero voy a ver. Ah, bueno, no se puede, pero el tema era un papel de construcción con los 7 días de la semana y con los nombres de cada chica, ¿sí? Y dije, es más real orar por 7 o por 8 cada día, ¿verdad? Y la verdad que ha sido un desafío decir, Señor, eh, permítenos llegar a muchas chicas más y por lo menos asegurarnos de que cada una haya escuchado el Evangelio. Eh, y en cuanto a palabra de vida, en los campamentos Dios me ha dado el privilegio hoy de estar hace un par de años de encargada de consejeras y cada lunes te puedo asegurar que cuando empieza la semana, a mí me da mucho miedo, me tiemblan las patitas porque yo no sé, son chicas algunas que no conocen de Cristo, otras que vienen de iglesias y vos no las conoces y vos dices con qué lucha va a venir, con qué va a estar pasando en su vida. Y encima, como es alguien nuevo, o por ejemplo cuando vas a un colegio y les vas a predicar y no las conoces, seamos sinceros, vos decís, porque esta chica me tiene que escuchar, ¿verdad? ¿Quién me da el beneficio? Aquí está lo que les iba a compartir, mira. Eh, Esto fue lo que yo hice. Sí, es muy profundo, ignoren mis diseños. Pero fue lo que hice para poder orar por ellas. Ahí ven nombres, hay algunas con unas marquitas, eso tiene algún significado, ¿verdad? Pero sí es algo que estoy queriendo hacer, ¿verdad? Entonces sí animarles, como te digo, es orar, es un desafío, pero es algo hermoso y es una responsabilidad delante del Señor. Entonces, no sé si tienen otra pregunta cuanto a eso, pues ahí vamos viendo. Sí, la verdad que yo quiero saber qué consejo, ya que pues has trabajado con estas mujeres, estos jóvenes, y has pasado por un proceso también duro en el que nosotros, bueno, nosotros queremos saber, queremos que la gente vea por medio del testimonio de cada una de las mujeres, pueda poder tener un mensaje y pueda haber siempre tenido una moraleja de toda la historia, de todo el testimonio. Entonces a mí me gustaría saber, bueno, ¿qué consejo le darías a las mujeres que se aferran a sus deseos, que se aferran a todo lo que quieren ellas, que quieren vivir ellas, sin pensar en que todo esto trae consecuencias y no consecuencias terrenales, sino consecuencias en la eternidad? Bueno, pensando en eso, ¿verdad? Lo primero quizás es, antes de compartirles algo que pensé para hoy compartirles, es el hecho de que la vida cristiana no es fácil, pero es la mejor, ¿verdad? Te ahorra dolores de cabeza, te ahorra consecuencias que vos o yo no planeamos haber tenido en nuestra vida. Eh, y algo que también es cuando uno peca, sí, porque nos gusta pecar, porque si no, no lo haríamos. Cuando uno peca, uno nunca mide las consecuencias, ¿sí? Vos podés planear el pecado, cómo ejecutarlo, de qué forma, cómo llevarlo a cabo, pero algo que nunca vas a detener o frenar son las consecuencias que eso trae. Entonces,
algo que debes de evaluar es pensar, ok, ¿realmente vale la pena arriesgarme a una serie de consecuencias que yo no puedo controlar y que realmente la única responsable voy a ser yo? Y no sé si voy a estar dispuesta a pagar el precio del dolor que eso puede generar a mi vida, ¿verdad? Antes de compartirles lo que pensé, hay un versículo que estos días he estado pensando que es Proverbios 19:3 y dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Y es lo que normalmente hacemos. Tomamos malas decisiones y después decimos: ah, es que Dios no me cuidó. Ah, es que Dios fue el que hizo, ¿verdad? Y no, o sea, aprendamos a decir: fui yo quien lo busqué, ¿verdad? Si fui valiente para meter las patitas, tengo que ser valiente para asumir lo que yo misma sembré. Y quiero compartirles rápidamente 3 versículos, ¿sí? Y quiero, si tienen ahí Proverbios 14, pueden buscarlo, pero te quiero compartir 3 ideas o pensamientos que no deberías de permitir en tu vida, ¿sí? Va a ser muy, muy, muy rápido. Y te los voy a ir leyendo por cuestiones de tiempo, ¿sí? El primero es Proverbios 14:2. Déjame y lo busco un minuto. Lo voy a leer desde mi celular por cuestión de tiempo. Pero ahí puedes irlo a buscar. Y dice Proverbios 14:2. Dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos los menosprecia. ¿Verdad? Lo menosprecia, hablándose del Señor. Entonces, la primera idea que no debería de permitir en mi cabeza es la indiferencia hacia Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la indiferencia hacia Él me lleva a menospreciarlo, me lleva a desobedecerlo, me lleva a decir: ah, ¿qué va a saber Dios que es bueno para mi vida? Sí, es cierto, Él sí sabe que es bueno porque todos los días te da de comer, te da salud, te da fuerzas, pero cuando somos indiferentes hacia Él, podemos pensar: ¿qué va a saber Dios que es lo mejor para mí? ¿Qué va? Y no solo nos lleva a tener esa actitud hacia Dios, sino hacia las personas que quieren buscar algo bueno para mi vida. Porque a veces vienen personas realmente piadosas a querernos aconsejar y decimos: ¿vos qué sabes? ¿Quién te puso por juez? ¿Verdad? Entonces, eso es lo primero que no deberíamos de permitir en mi vida, la indiferencia hacia Dios. La segunda es Proverbios 14:9 y 16. Los busqué en el mismo capítulo, como les dije, por cuestiones de tiempo. Y esta siempre es una parte que me asusta, pero la segunda idea es la insolencia hacia Dios, ¿sí? Proverbios 14:9 dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y esa idea de mofarse es burlarse, es reírse. No sé si ustedes han visto una vez, no voy a dar el nombre, pero en una de las iglesias, mientras el Señor me ha permitido servir en varias iglesias en estos años, más allá de la que hoy pertenezco, y una de las iglesias pusieron a una persona en disciplina. Y me acuerdo que en el momento esa persona lloró por su pecado, pidió perdón a la iglesia, todo. Lo veo una semana después en una casa de unos amigos y esta persona empieza a decir, porque le habían dicho que se podía reunir, que iban a personas a restaurarle, y dice: ¿yo qué me tengo que ir a reunir con esas 2 personas? ¿Qué me van a venir a decir? Y se burlaba: no, si lo que yo hice no fue tan malo. Y me hacía acordar a este proverbio: se mofa, se burla. Pero ojo, yo no estoy lejos de lo que esa persona hizo. Muchas veces mentí y como lo logré, voy y le cuento a mi mejor amiga: uy, vieras qué bien me salió la mentira que le dije a la profe. Uy, vieras qué salvada me pegué en la universidad. Claro, tuve que mentir, pero no importa. Pude salvar el trabajo. Pero tu testimonio ante Dios, ¿cómo queda? Tu testimonio delante de otras personas que saben que sos creyente, ¿cómo queda? ¿Verdad? El 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, ¿verdad? Entonces, la insolencia hacia Dios, ¿sí? ¿De cuál de estas 2 actitudes tenés? ¿Temes y te apartas de ese pecado? Sea el que sea: mentira, malas palabras, pornografía, o sigues ahí. Ah, a mí no me va a pasar. Ah, voy a probar solo un poco de alcohol,
un poquito de marihuana, a mí total no me va a controlar. A los que los controla es un tonto. Te dije, uno mide y planea el pecado, pero no puede detener las consecuencias que eso trae, ¿verdad? Y el tercero es Proverbios 14:12. El tercer pensamiento que no debo permitir es la independencia de Dios, ¿sí? La independencia hacia Dios es... ¿Por qué independencia? Porque cuando uno habla de independencia, habla de la falta de conciencia de la necesidad de Dios en mi vida. Entonces, alguien independiente dice, Señor, yo no te necesito. Señor, yo puedo tomar mis decisiones y manejarme por mí solo, ¿verdad? Y aquí vemos la advertencia clara en Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Alguien que quería mucho, siempre me decía, Ale, este libro, hablando de la Biblia, te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de la Biblia, ¿verdad? Uno de los pasajes más tristes para mí es Salmos 14 en la Biblia, ¿verdad? Si lo lees es un salmo muy triste, pero el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y qué triste cuando un hijo de Dios decide vivir de esa manera, sin ser consciente de que Él existe o ignorándolo, y peor aún, menospreciándolo, ¿verdad? Y por último, a esas personas, como me decía Dana, que hoy están pues queriendo vivir a su forma, sin ser conscientes de que Dios existe, te quiero leer algo más ahí en Proverbios 2, Eclesiastés 12, perdón, 13 y 14. Con esos dos versículos cierro. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Siempre le digo a las chicas, la vida es hermosa. Se vive una vez, sola vez, disfrutala. O sea, reíte, jugar, pasear, hacer lo que quieras. Pero vivir aferrada al temor del Señor. A ver, vivir aferrada a Él, en su palabra. Te va a ahorrar dolores de cabeza, te va a ahorrar problemas y situaciones en las que nunca hubieras imaginado meterte. Y vale la pena, vale la pena.